es Ana Tarash, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez, sede de Quetzaltenango, en la carrera de Medicina. En esta oportunidad vamos a hacer una prueba de lo que va a ser el examen de físico del sistema renal. Para ello es muy importante que llevemos los pasos, que en primer punto va a ser la inspección. Seguidamente vamos a tener lo que va a ser la palpación, luego una auscultación y por último vamos a tener lo que va a ser la percusión. En primer punto vamos a tener un examen general y un examen específicamente de la región renal. En el examen general este va a estar orientado a buscar alteraciones que puedan estar asociadas al sistema renal o sistémico que puede estar causándole una enfermedad al paciente. Es muy importante que observemos en el paciente que no tenga edemas, por ejemplo, porque si tuviera un edema de la fascia, digamos, o facial, este nos podría indicar que el paciente está cursando con una enfermedad del sistema renal. Es muy importante, por ejemplo, si el paciente llegara a presentar edema, que en este caso pues nuestro paciente no lo tiene, entonces habría que ver que no sea un edema, por ejemplo, periorbitario y de manera matutina, porque esto nos podría orientar que el paciente tiene un síndrome nefrítico. Si en el caso el paciente llegara a presentar un edema en tobillos con fobia, esto nos podría indicar de que el paciente está cursando con un síndrome nefrótico. Ahora vamos a proceder a hacer lo que va a ser el examen físico de la región renal. Para ello vamos a hacer el primer punto, que es la inspección. Es muy importante que el paciente esté en decúbito dorsal. Normalmente va a ser de poca utilidad, pero nos puede orientar a ver que no exista, por ejemplo, un abultamiento en la parte del abdomen. Es muy importante que lo inspeccionemos porque si el paciente llegara a presentar un abultamiento nos podría indicar de un agrandamiento del riñón. También es importante que veamos que no exista tumoración en el área que va a ser esta del hipogáster, porque si el paciente llegara a presentar una tumoración, digamos, nos podría orientar de que pueda tener una retención renal. Debemos de inspeccionar lo que va a ser también la zona lumbar, es muy importante para ver que no exista procesos inflamatorios que nos puedan orientar que el paciente pueda cruzar con una pielonefrosis. También que pueda existir lo que va a ser un absceso perirenal o incluso un tumor renal abscesado. Finalmente vamos a seguir con el punto 2, que va a ser la palpación. Es muy importante, vamos a tener una palpación superficial y una palpación profunda. En el caso de una palpación superficial, esta nos puede orientar a lo que va a ser poder ver la distensión abdominal o la pared abdominal. También vamos a tener una palpación profunda, en las cuales vamos a tener diversas técnicas, como va a ser una técnica de Guyon, vamos a tener una técnica que se conoce como Israel, también vamos a tener lo que va a ser la técnica de Glenn, la técnica de Montenegro y la que se conoce como peloteo renal. En este caso vamos a hacer la técnica de elección, que va a ser bimanual, y vamos a usar la técnica de Guyon. Esta técnica de Guyon necesitamos tener al paciente igual en decúbito dorsal. Hay que estar del lado del riñón que vamos a palpar. En este caso pues yo voy a palpar el riñón derecho. Para ello necesitamos de que el paciente pueda flexionar un poco su pie. Y la técnica va a consistir en que vamos a poner nuestra mano contraria al lado del paciente. En este caso va a ser nuestra mano izquierda. La tenemos que colocar en lo que va a ser la zona lumbar del paciente. Con la otra mano dominante vamos a colocarla y la vamos a colocar en el lado donde va a estar el riñón. En este caso esperamos palpar lo que va a ser el polo inferior. Entonces la técnica va a consistir más o menos a este nivel. Va a estar un poco por debajo del ángulo de las costillas. Y venimos y palpamos. Y el paciente va a estar en una inspiración profunda. Inspirar. Y se va a ir palpando. Lo tenemos que hacer con los pulpejos, no en punta, para que nos pueda dar. Entonces más o menos lo vamos a hacer a este nivel. Normalmente los riñones no se palpan, pero en caso de que el paciente se lograra palpar, entonces nos puede dar indicios de que pueda tener un agrandamiento. También en la palpación vamos a tener lo que van a ser puntos renoureterales, nos van a dar indicios, por ejemplo, de un dolor que pueda deberse al trayecto de los nervios asociado a un dolor renal. En primer punto vamos a tener los puntos superiores.
En los puntos que van a ser anteriores vamos a tener un subcostal, vamos a tener un superior o pelvis ureteral y vamos a tener un ureteral medio. En el caso, por ejemplo, del superior o pelvis ureteral se va a encontrar a nivel de lo que va a ser la línea umbilical, más o menos a este nivel. Entonces vamos a palpar a este nivel de lo que va a ser el superior. En el caso, por ejemplo, si el paciente llegara a presentar dolor, esto nos podría indicar que el paciente está cursando con una pielonefritis o incluso una litiasis renoureteral. Seguidamente vamos a tener el punto que va a ser el ureteral medio. En el ureteral medio lo vamos a palpar a lo que va a ser a nivel de las líneas ilíacas, digamos del pubis, más o menos como a este nivel. Lo vamos a palpar. Hay que ver que no existe dolor. Vamos a tener del lado izquierdo. Finalmente vamos a tener lo que va a ser el punto doloroso inferior o conocido como yuxta vesical. Este punto nos va a corresponder a lo que va a ser la entrada del uréter y se va a hacer únicamente con un tacto rectal o vaginal. Vamos a palpar lo que va a ser los puntos posteriores, en el cual vamos a tener dos, que va a ser un costo vertebral y un costo muscular. Vamos a tener ahora lo que va a ser el punto costo vertebral, que este lo vamos a tomar en lo que va a ser en el borde inferior de la 12ª costilla vertebral. En este caso sería más o menos a este nivel, el borde inferior. Este punto a palpar va a corresponder a lo que va a ser el 12º nervio intercostal. Se palpa el otro lado. Luego vamos a tener el costo muscular, que este también va a corresponder a lo que va a ser el borde inferior de la 12ª costilla, que más o menos va a ir a este nivel acá. También es muy importante que lo palpe. Va a corresponder a lo que va a ser la rama del 12º nervio intercostal. Ahora vamos a tener lo que va a ser la auscultación. Es muy importante que auscultemos el abdomen, porque este nos puede orientar, por ejemplo, a nivel periumbilical o de la zona lumbar, a que el paciente pueda estar cursando con una estenosis de la arteria renal. Entonces acá lo que vamos a hacer es en busca de hallazgos de soplo. Entonces vamos a auscultar lo que va a ser la aorta, más o menos a este nivel. Vamos a también a tener lo que va a ser el punto, que va a ser de la auscultación de la arteria renal. Vamos a tener tanto derecha como izquierda. Ahora procedemos a auscultar a lo que va a ser las arterias ilíacas. Vamos a auscultar las arterias ilíacas a este nivel, la derecha. Vamos a tener la izquierda. Y también vamos a hacer lo que va a ser en las arterias femorales. Vamos a tener lo que va a ser la derecha. Y también vamos a tener lo que va a ser la arteria femoral del lado izquierdo. Pues en este caso nuestro paciente no presentó ningún soplo, entonces nos da indicio de que no tiene ninguna retención de la arteria renal. Y por último vamos a hacer lo que va a ser la percusión. Bueno, en la percusión entonces vamos a hacer uso de lo que va a ser nuestro puño, por eso se le conoce como puño percusión. Vamos a tener uno que va a ser superficial o indirecto y vamos a tener uno que va a ser directo, que se le conoce como profundo también. Por ejemplo, lo vamos a hacer en la zona lumbar, podemos utilizar únicamente el puño, que este va a ser de forma directa, entonces lo agarramos acá. Lo que va a ser toda la zona lumbar de nuestro paciente. Este tiene que ser indolora, no debe de existir dolor. Por ejemplo, si el paciente llegara a presentar dolor o se llegara a quejar, nos podría dar indicios de que pueda estar cursando con una pielonefritis, una perinefritis, incluso con una litiasis renal o un tumor renal. La otra que va a ser de manera indirecta va a ser de que vamos a colocar nuestra mano paralelamente y vamos a colocar nuestro puño y vamos a empezar también a puño percutir. Lo hacemos igual del otro lado. Pues en este caso
caso nuestro paciente no nos presentó ningún dolor, entonces nos da indicio de que descartamos de que pueda existir alguna enfermedad renal. Bueno, esto ha sido todo el proceso de nuestro examen físico del sistema renal. Espero que les haya gustado y seguiremos haciendo más videos. Gracias.